Verso 1 dice así, en el nombre de Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dice una vez más, reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el nombre de Jesucristo, Señor Santo, gracias te damos, Padre. Gracias te damos por todo, Señor Jesús, Padre. Todo lo que hemos recibido viene de tu mano, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos. Bendice, Padre mío, Señor Jesucristo. Bendice más sus vidas, Señor. Bendice más sus familias, Señor. Bendice, Señor, Padre mío, cada familia, Señor Jesucristo. Por cada esfuerzo, Padre mío, Señor Santo. Oh, mi Dios, te lo pedimos, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Padre, en esta tarde, háblanos, Señor Jesús, Señor Santo. Habla, Padre mío, Señor Santo, a nuestros corazones. Hable, Padre mío, Señor, a nuestras vidas, Padre mío, Señor Jesús. Por eso tenemos, Padre mío, tu palabra. Por eso es la predicación, Señor Jesús, que nos anomen, Padre mío, Señor Jesús. Oh, Padre mío, Señor, que nos ayude, Señor. Que nos amonesta, Padre mío, Señor Santo. Oh, Padre mío, Señor Jesús, Padre mío, Señor, que nos da instrucción, Señor. Que nos da guianza, Padre mío, Señor. En esta tarde, Padre mío, por favor, Señor Jesús, Señor, pon palabras en mi boca, Señor, que pueda boxear tu palabra, Señor Jesucristo. Para ti sea la honra y la gloria para siempre, Señor Jesús. Amén, amén, aleluya, amén. Tomen sus lugares diciendo gloria a Dios. Cuando miramos el capítulo 12 de Romanos, leemos los versículos 1 y 2. Pero en el capítulo 12, el apóstol Pablo nos habla sobre cómo los cristianos deben servir al Señor y a la iglesia. No debemos pensar demasiado en nosotros mismos, cada persona. No debemos pensar demasiado en nosotros mismos. Debemos servir en la área donde Dios nos ha llamado, cada persona. No debemos pensar demasiado en nosotros mismos. No somos mejores los unos que los otros. No más porque uno tiene más educación, o porque nomás uno tiene más dinero, paz de Cristo. No, hermanos, no. Pero el capítulo 12 nos habla sobre cómo los cristianos deben servir al Señor, y cómo el cristiano debe servir a la iglesia. Debemos servir en la área donde Dios nos ha llamado. De hecho, el otro pasaje de la Biblia, el apóstol Pablo habla del hecho de que haya hay pies. En otro pasaje bíblico, el apóstol Pablo nos habla del hecho que hay pies, que hay manos,
y diferentes partes de un cuerpo. Amén. Y que estas tienen distintas funciones, pero pertenecen a un solo cuerpo. Él nos exhorta a amar, pero sin hipocresía. Habría haber un amor mutuo entre la iglesia. Habría haber un amor mutuo entre la hermandad. Debemos de honrarnos mutuamente. Debemos amarnos, debemos honrarnos. Y este es contrario al mundo en que vivimos hoy. Hoy parece mucho más fácil deshonrarnos. Es más fácil. ¿Verdad? Enseñanza del apóstol Pablo, hermanos, es contrario al mundo que vivimos hoy. Hoy parece mucho más fácil deshonrar unos a otros. Parece mucho más fácil de no ayudar el uno al otro. Pero en la iglesia debería ser diferente. Deberíamos honrarnos. Debería amarnos y respetarnos unos a los otros entre la iglesia. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Es fácil, hermanos. Es fácil decir algo detrás de una teclada. O un mensaje de texto. Eso es fácil. Pero es mucho más difícil pararse frente a alguien y decir lo mismo. Si no podemos amarnos los unos a los otros aquí, ¿dónde encontraremos el amor? El mundo no puede ofrecer amor. El mundo no puede ofrecer honor. Este debería ser el lugar donde nos amemos los unos a los otros. Este debería ser el lugar donde nos honremos los unos a los otros. Debemos ser entusiastas y construir a las necesidades de los miembros del cuerpo de la iglesia. Finalmente, en el versículo 13, el apóstol Pablo dice que debemos dedicarnos a la hospitalidad. El apóstol Pablo habla en 1 de Timoteo 3:2, dice que un obispo debe mostrar hospitalidad. Un obispo debe ser hospitalario. En Tito, el apóstol Pablo le dice a Tito que un obispo debe ser amante a la hospitalidad. No solo creo que es el labor del pastor ser hospitalario. Creo que la hospitalidad debería fluir desde el púlpito a la congregación y hacia el mundo. Entiendo este día donde estoy predicando, hermanos.
En mi humilde opinión, estoy predicando en este lugar a ustedes como familia de la iglesia, que son las personas más hospitalarias. Ustedes, hermanos, son la gente más hospitalarias. Ustedes. Les estoy predicando a personas que no refuñan ni se quejan. Son ustedes. Sino que sirven con una sonrisa en el rostro. Y así es como debe ser en la iglesia del Señor. Puedo decirte que hospitalidad es una palabra del Nuevo Testamento. La hospitalidad es una palabra del Nuevo Testamento y es una calidad cristiana. La hospitalidad. Fíjate, el griego significa filocinio. Filo es la palabra para amor y cinio es la palabra para extranjero. Filocinio. Hospitalidad. Así que cuando observas esta palabra en el Nuevo Testamento, estás viendo un término que significa amor a los extranjeros. Hospitalidad. Amor a los extranjeros. Hospitalidad. En el griego, filocinio. Filo, la palabra para amor, y cinio es la palabra para extranjero. Amor a los extranjeros. Por lo tanto, el obispo o el pastor o los miembros de la iglesia deben entregarse al amor por los extranjeros. Paz de Cristo. La palabra hospitalidad en su sentido original significa amabilidad hacia los huéspedes, especialmente hacia aquellos que se encuentran fuera del círculo inmediato de uno. Es más que meras cortesías sociales, es una virtud cristiana. La hospitalidad es una virtud cristiana, una expresión externa de una transformación interna. Hospitalidad. Nosotros no somos naturalmente hospitalarios. No. Naturalmente no somos. No queremos que nos molesten. Somos egocéntricas. Somos personas que actúan por interés propio. Es parte de nuestra maldita naturaleza. Lo que engendremos de allá, de Adán y de Eva. Paz de Cristo. No queremos que nos molesten. Somos egocéntricos. Somos personas que actúan por interés propio. Es parte de nuestra maldita naturaleza. Es más que simples modales. Es una virtud que proviene del propio Cristo. Hospitalidad. Al considerar la palabra hospitalidad,
vemos que su definición es la recepción y el agasajo amables y generosos de huéspedes, visitantes o extranjeros. La hospitalidad es de hecho el origen de la palabra hosti. Es una elección que uno hace. Y hacer hospitalario se puede ser amable, generoso o amoroso, o puedes elegir ver al desconocido como una amenaza o como alguien de quien debes protegerte. Pero en la iglesia todos son bienvenidas a la iglesia, todos son recibidos en la iglesia. La hospitalidad es ser como Cristo. De hecho, Jesús mismo en Lucas 19, verso 10 dice que vino a buscar y a salvar. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir. Él no vino a sentarse a la mesa para que otros le sirvieron. Vino para servir a los demás. Sabemos por los evangelios que acogía a los niños pequeños cuando sus discípulos intentaron despedirlos. Él tocó a las personas con lepra, les amó, mostró compasión hacia ellos, cenó con los fariseos y conversó con ellos, cenó con recaudadores de impuestos cuando otros los menospreciaban. Alimentó a 5,000 personas, además de mujeres y niños en territorio judío. Y alimentó a 4,000 personas, además de mujeres y niños en territorio gentil. ¿Qué significa esto? Significa que fue hospitalario donde quiera que fue. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya estuviera en tierra judía o en tierra gentil, Jesús era el mismo, era amoroso, era receptivo y era hospitalario con todos aquellos con quienes se encontraba. Así era nuestro Señor Jesucristo. Hospitalario. Antes de su pasión se podía ver a Jesús realizando la labor de un siervo. ¿Sabe qué lo que es un siervo? Es un esclavo. Términos bíblicos. Antes de su pasión se podía ver a Jesús realizando la labor de un esclavo, de un siervo. Cada vez cuando Jesús, yo no sé si se ponía una delantal, pero nos modela el liderazgo del servicio. El Señor Jesucristo nos modela el liderazgo del servicio. No puede ser, no. Como un sirviente puede ser un líder. Sí, hermanos.
Le dijo a sus discípulos que si quieren ser grandes, deberían convertirse en los más pequeños. Así dice. Y nos dice a nosotros, y que el siervo es aquel que será exaltado. El siervo es aquel que será promovido. Jesús modela este tipo de comportamiento. La Biblia nos relata en el capítulo 13 de San Juan, ahí en aquella última cena, tal como escuchamos, que después de haber cenado, Él se levantó de la mesa, se quitó sus vestiduras y tomó una toalla. Si profundizamos un poco más en esto, verás que otras traducciones lo interpretan como sus vestiduras exteriores. El Señor se quitó de sus vestiduras exteriores o su ropa exterior. En otras palabras, se despojó de aquello que lo identifica como Jesús de Nazaret. Y pasó a ser como los siervos que habría habido en la casa. Estaba envuelto únicamente en aquellas prendas interiores. Luego tomó la toalla o un delantal y la ciñó a la cintura. La toalla era lo suficientemente larga como para que después de lavar los pies de los discípulos podía tomar esa misma toalla y sacárselos. La Biblia nos muestra en Juan 13 que Jesús, en estos momentos finales, antes de su pasión, antes de ir a la cruz, antes de soportar la vergüenza por toda la humanidad, se manifiesta como un siervo, como alguien entregado a la hospitalidad. Gloria a Dios. Él no es quien ocupa la cabecera de la mesa. No es quien dirige la conversación. Él se encuentra en el suelo entre los discípulos, lavando los pies. La hospitalidad. Lavándoles los pies. Ellos están sentados a la mesa y resultan hablando, discutiendo sobre quién será el más grande. Amén. Sobre cuál de ellos se sentará a la derecha y a la izquierda. Pero Jesús se halla bajo la mesa, lavando y sirviendo y ministrando a sus discípulos. Dios quiere decir que nuestro mundo está lleno de personas dispuestas a sentarse a la cabecera de la mesa. Aleluya. Dios quiere decir que nuestro mundo está lleno de personas dispuestos a sentarse y ser servidos. Dispuestos a sentarse a la cabecera de la mesa.
Oro para que nuestra iglesia sea como Jesús. ¿Me escuchaste? Amén. Aleluya. Oro para que nuestra iglesia sea como Jesús y para que seamos hospitalarios y saldremos al encuentro de las personas ahí donde se encuentran y les mostraremos amor sin importar el color de su piel o el idioma que hablen ni de dónde provengan. Todos han sido creados a la imagen de Dios. Oro para que nuestra iglesia sea como Jesús. Cada persona que podemos ser como Jesús, que podemos tener esa cualidad cristiana de la hospitalidad, que podemos amar, que podemos honrar a cada persona. La hospitalidad comienza del púlpito hasta la congregación y hacia el mundo, hermanos. Sea hospitalarios. Aleluya. Tenemos una obligación, tenemos un mandato espiritual de amar y ser espiritualmente hospitalarios con cada persona. Permítame recordarles que Jesús lavó también los pies de Judas. Amén. That's right, yes. Déjame recordarles, Jesús lavó también los pies de Judas. No excluyó a Judas simplemente porque éste fuera a traicionarlo. También amó a Judas. También amó a Judas. Permíteme decirles este día, nos hacíamos selectivos con aquellos a quienes brindamos hospitalidad. Amamos a todos. Mostremos bondad hacia todos. En el capítulo 21 de San Juan, el Cristo resucitado está preparando desayuno para sus discípulos. La hospitalidad no terminó en la cruz. De hecho, San Juan capítulo 21 es uno de mis favoritos pasajes. Uno de mis favoritos pasajes en los evangelios. Me encanta. Puedo verlo en mi mente. Los discípulos se vuelven a sus antiguas ocupaciones. Se vuelven a sus antiguos trabajos. Porque piensan que no hay futuro. Piensan que no hay futuro para ellos en la predicación o en el estar en el reino de Dios. Se han ido a sus antiguos trabajos. Están pescando. Pero Jesús está a las orillas del mar de Galilea. No sé si tenía delantal ese día, pero sé que estaba de pie sobre el fuego, cocinando pescado en preparación para sus discípulos. San Juan capítulo 21 verso 12 dice de Jesús: venid, comer. Y mira, y ninguno de los discípulos osaba preguntarte: ¿tú quién eres? Sabiendo
venir, comer. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarte, ¿tú quién eres? Sabiendo que era Jesús. Así se dice, hermano. Ninguno de ellos le preguntó quién era, sabiendo que era el Señor. Debido a esa cosa familiar que se exhibió en la naturaleza de Jesús, ese acto hospitalario de nuevo estaba en exhibición. Jesús era el cocinero ese día. Jesús estaba de pie sobre el fuego preparando la comida. Él era el que decía, ven a comer. Pónganse de pie, por favor. Aleluya. Verso 13 dice, viene pues Jesús y toma pan y les da a sí mismo del pez. Sé que a veces te sientes desesperado. Sé que a veces te sientes desesperado. Sé que a veces piensas que todo ha terminado. Entiendo que puedes tener preguntas sobre dónde encajas en el reino de Dios. Pero Él está diciendo que quiero que vengas a cenar en mi mesa. Los discípulos se volvieron a su trabajo. Ellos pensaron que todo se acabó. Ya no había esperanza. Pero ahí está el Señor en la orilla del mar, esperándolos con ese mismo actitud de ser hospitalario. Es un virtud cristiano, hermanos. Es lo que el Señor nos enseña, hermanos. La hospitalidad, ser amoroso, honrar los unos a los otros. Ahí está el Señor diciendo, ven y come, ven. Esa misma actitud. Sé que a veces te sientes desesperado. Entiendo que puedes tener preguntas, pero Él está diciendo, quiero que vengas a cenar en mi mesa. La hospitalidad no es solo lo que hacemos, es quien somos. Escúchalo bien. La hospitalidad no es solo lo que hacemos, hermanos, es quien somos. Es quien somos. Para cerrar, Filipenses 2:5 dice, haya pues en nosotros este sentir. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La mente de Cristo siempre hace espacio a la mesa para todos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, de ser hospitalario. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La mente de Cristo siempre hace espacio
en la mesa para todos. La hospitalidad. Yo quiero que vengas a cenar en mi mesa, dice el Señor. Yo quiero invitarte, venga. Ven en este día. El Señor está a la orilla de la mar de Galilea y está esperando a sus discípulos. El Señor está